Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un programa más, un capítulo más, de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que transmitimos a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. Sí, pastor, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Muy contento de estar acá una vez más estudiando, escudriñando este Evangelio de Mateo. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a analizar la sección de Mateo capítulo 20 del versículo 17 al 19. Es una sección inicial, la primera parte es una sección pequeñita, pero que tiene mucha información y es muy relevante para todo cristiano. Exactamente. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. El subtítulo dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así es. Bueno, esta sección se titula Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Y eso se debe a que esta es la tercera ocasión dentro del Evangelio de Mateo en que Jesucristo habla sobre su muerte. Primero aparece en Mateo 16, 21, luego en Mateo 17, 22 y 23, y ahora finalmente en Mateo capítulo 20. Una cosa que es interesante recalcar es justamente la cantidad de veces que Jesús les informó de los planes que él venía a cumplir. Y uno puede observar a esta altura ya del capítulo 20, el ministerio de Jesús está avanzado. Y sin embargo, la repetición o la claridad con que Jesús se expresa no encuentra, como lo vamos a ver más adelante, respuesta en los discípulos, quizás confundidos por muchas cosas, pero el enfoque de los discípulos estaba lejos de, no sé si la palabra sería entender propiamente tal, por supuesto que de alguna manera causaba confusión, pero básicamente de aceptar algo que para ellos en esas condiciones no tenía cabida, como era el hecho de que si ya habían reconocido a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, que éste tuviese que morir. Entonces eso claro, también es importante porque lo que va a suceder en el versículo 20 en adelante es realmente decidor de esta abstracción que los discípulos hacían de el tercer, en este caso, anuncio, la tercera vez que está registrada. Tercer anuncio, y que cada vez es más detallado. Más detallado, exactamente. Cada vez Jesús es más detallado. Pero lo que leímos nosotros, lo que leíste tú en realidad en el versículo 17, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, subiendo, ¿cierto? Porque hay un... Está Jerusalén aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar. Claro. Entonces, y aquí están en una sección... En la planicie. Que está mucho más abajo, digamos. Entonces, bastante empinado. Entonces, estaban subiendo. Dice, tomó a sus 12 discípulos aparte. Es decir, esta es una conversación íntima. Uh-huh. Este no es una conversación a viva voz a todas las personas que están pasando en la calle. No, esto es a su grupo íntimo, a los 12 apóstoles. Dice, lo hace a un lado, los lleva aparte, y ahí les comenta una vez más el tema de que debe morir, digamos. El propósito de su venida en esta oportunidad a Jerusalén. Claro, ahora el hecho de que, como decías tú, lo repita una y otra vez, es por algo. La Biblia, todas las cosas que son muy importante, siempre el Señor la repite una y otra y otra y otra vez, digamos, uh-huh, y la explica con peras, con manzanas, con distintos ejemplos, a través de parábolas, etcétera, digamos. Pero en este caso, la muerte y resurrección de Jesucristo es un aspecto pero vital para todo cristiano. Y debemos entender que esta repetición también es para nosotros, para que nosotros tengamos una claridad al respecto. Jesús se enfoca particularmente en esta tercera repetición en lo que tiene que ver con el sufrimiento que debe padecer. En las lecturas anteriores, ¿cierto? Decía
En el caso de Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, desde entonces que le viene diciendo y repitiendo está tratando de prepararlos para lo que viene, digamos. Pero eso también nos da a nosotros, como comentaba yo, la importancia para todo cristiano de tener claro este proceso y que Jesús los estaba preparando desde antes. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? Porque hay algunos detractores, gente que se dice ser cristiana, incluso algunos, que dice que han humanizado un poquitito a Jesús y empiezan a decir de que Jesús no sabía que iba a morir, digamos. O sea, él quizás no era el hijo de Dios, era un filósofo, era un sabio, y que bueno, en esta lucha, en esta revolución que él tenía planificado causar, algo salió mal y terminó muriendo de una muerte terrible. Exactamente. Tú. Y es tan así lo que tú dices, Andrés, que bueno, para los que tenemos cierta edad ya, ¿no es cierto? No olvidamos que en la década del 70, quizás un poco antes, pero en la década del 70, con el tema de las comunicaciones y de la televisión, se popularizó esta comedia o este musical satánico, por cierto, Jesucristo Superstar, ¿no es cierto? Donde efectivamente la figura de Jesús es una figura sumamente confundida, una figura que no sabe a qué vino, que no sabe qué quieren de él, que en fin, bueno, quizás nuestros auditores son más jovencitos o jovencitas, pero no le estoy diciendo que busque eso porque va a ser pura basura, pero sí el hecho de que existe desde ese momento, diríamos nosotros, en la cultura nuestra contemporánea, esta visión de un Jesús, un Jesús solamente humano, que lo fue, y no el Jesús divino. Y entonces, como decía, se muestra a Jesús como confundido, como absolutamente desinformado, y por supuesto entregándose como un mártir y no como un salvador. Exactamente. Entonces algunos dicen de que, claro, le tocó vivir un periodo muy hostil donde la nación de Israel, ¿cierto?, está bajo el poder del Imperio Romano y bueno, bajo esas condiciones, desgraciadamente, le tocó morir, digamos. ¿Ah? Pero lo que nosotros podemos observar en todos los evangelios, digamos, es que Jesucristo desde el principio sabía. Él sabía desde el principio lo que tenía que hacer, cuál era su rol. La primera palabra que dice Jesucristo es cuando aún era jovencito, dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿cierto? Y la última palabra que dice, antes de morir y resucitar, es consumado es. Consumado Tetelestai. Tetelestai, es decir, se ha cumplido, está pagado, se terminó. Entonces, Jesús vino a este mundo y vino con una misión, y él tenía claro el qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora. Sabía todos los detalles. Él sabía tan exactamente todos los detalles, como dices tú, que no frecuentemente encontramos también en la escritura, en los evangelios, que aún no ha llegado mi hora, no es mi hora. Entonces él tenía todo absolutamente. Él venía a cumplir un plan predeterminado. Y por supuesto que estaba informado, y la situación y la escena del Getsemaní, que es torcida normalmente como una duda respecto de Jesús, no es ese el punto. Él sabía lo que lo que tenía que hacer. Exactamente, porque las palabras de Jesús fueron: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y no la mía, claro. Y esa copa él la conocía siempre. Claro. La conoció antes de venir, en la eternidad, y la conoció en su trayecto humano de 33 años. Lo que nos está diciendo ahí Jesús en el Getsemaní con esa oración es decir: Señor, yo no soy un ¿cómo se llama esta persona que le gusta castigarse? Masoquista. Un masoquista, exactamente. Él no era un masoquista. Él no estaba feliz con los latigazos y que le cruzaran las manos con los clavos. No, él no andaba buscando eso. Y eso es excelente, porque nos está diciendo que el Señor
claramente no quería pasar por todo ese sufrimiento, pero sí quería y respetaba hacer toda la voluntad del Padre. Se sujetó al Padre hasta el final. Y ese es el ejemplo que nos llega a nosotros también, que muchas veces nosotros no debemos, o sea, hay cosas que no nos gusta hacer, justo lo que estábamos hablando antes. Sí. Pero nos sujetamos ante la voluntad del Padre, porque al final es el Padre el que toma la decisión. Es mi Señor, por lo tanto, yo tengo que hacerle caso al Padre. Exacto, incluso el tema de Jesucristo, la petición de Jesucristo, va más allá de los dolores físicos, que de por sí ya eran una situación, la humillación, el dolor físico espantoso. Dicho sea de paso, el ensañamiento con Jesús era atípico de lo que sucedía con los crucificados, con los condenados y que crucificaban. No fue un martirio, si pudiese usarse la palabra en este caso, normal o estándar, sino que fue un ensañamiento brutal. Pero la copa más amarga o la copa más terrible que bebería Jesús tendría relación justamente con el momento en que él asume la condición de cordero expiatorio, y entonces dice que el Padre lo abandona en ese momento, que por primera vez en toda la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ocurrió ese evento absolutamente terrible para Jesús como hijo de Dios. Y ahí cuando él clama Elí, Elí, lama sabactami en lengua aramea, ¿no es cierto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, claro, porque el Padre lo abandonó. Porque él cargó todos los pecados del ser humano, sí, y Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, desgraciadamente, tuvo que abandonarlo. Sí. Ahora, lo interesante, Carlito, es que estos apóstoles, ¿cierto? Los 12 apóstoles o los 12 discípulos que habla en el versículo 17, claramente no entendieron lo que decía Jesús. No. Jesús lo había dicho 3 veces en Mateo, y probablemente lo dijo mucho más veces, porque lo primero que leímos nosotros decía, desde entonces Jesús comenzó a hablarles de esto que iba a ocurrir. Ahora, tampoco podemos echarle mucha culpa a estos 12 apóstoles, porque en realidad, uno viendo hoy en día a los judíos, ellos tienen mucha más información y siguen con el mismo velo colocado. Sí. Incluso la gente, los que no son judíos y nosotros mismos, si la gente le pregunta, o si tú le haces la pregunta que nos pasa mucho en el estudio evangelístico al comienzo, cuando se pregunta quién es Jesús, y bueno, y te dan una respuesta en la gran mayoría de los casos verdadera, como el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero eso tampoco significa nada para la persona, ¿me entiendes? O sea, hay un conocimiento de memoria, de memoria, de información, pero, claro, aun cuando es correcto, no significa nada. Ah, pero ¿por qué? ¿A qué se refiere? Exacto, exactamente. Entonces, los discípulos seguramente recibieron esta información como mucha otra información en los evangelios, sobre todo el de Juan, dice, ¿no es cierto?, que Jesús en un corto periodo de tiempo le entregó mucha información y que los discípulos de alguna manera, por supuesto que se sentían agobiados, pero en la mentalidad carnal de los discípulos como la nuestra, ellos seleccionaban lo que querían seleccionar y se quedaban con lo que se querían quedar, y el resto no lo tomaban en cuenta o lo hacían a un lado. Y ellos en particular, en la nación de Israel, al igual que la gran mayoría de los judíos hoy en día, digamos, estaban esperando al Mesías, a ese león de Judá, a aquel que lo iba a liberar de todo mal, de toda nación que lo estuviera atacando, aquel que realmente iba a engrandecer la nación de Israel sobre el resto de las naciones. Sí, eso es lo que ellos fíjate que yo por mucho tiempo uno trataba de, bueno, o no era empático, no sé si es la palabra, pero con la nación de Israel en el tiempo de Jesús. Tal como dijiste tú, hoy día es muy injustificado el rechazo hacia Jesús como Mesías. Pero en aquel entonces la nación de Israel contaba solamente con el Antiguo Testamento, y las promesas mesiánicas que están en Isaías, por ejemplo, en primer lugar no daban un tiempo exacto de cumplimiento.
Y todas esas promesas corresponden hoy día, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto?, a periodos muy posteriores a eso, y era muy fácil salir de la descripción del Mesías sufriente que está en Isaías 53 y quedarse con la visión del Mesías triunfante, que es mucho más abundante en el Antiguo Testamento que la del Mesías sufriente. Es decir, las citas que hay del reino de Dios, del concepto de que gobernará con vara de hierro, un hijo nos es dado, príncipe de paz, su reinado no tendrá fin. Todo eso que leían los judíos era, ellos no tenían otro lugar donde depositar esas profecías, ¿no es cierto?, si no eran en el tiempo en que ellos estaban, donde carecen, por supuesto, de todo lo que es el Nuevo Testamento. Sí, en el caso de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Ellos efectivamente estaban esperando a este león de Judá, a este Mesías, pero no sabían que primero tenía que venir el Cordero de Dios. O si lo sabían, lo habían soslayado, porque varias veces lo hemos conversado, bueno, fuera de micrófono. En general, cuando incluso estoy hablando del mundo cristiano, cristianos verdaderos, ¿no es cierto?, donde se hace tal énfasis en el concepto del amor de Dios, que cuando llegan a puntos de enseñanza donde se habla de la justicia de Dios o del castigo de Dios, les resulta chocante. Ellos realmente se rebelan contra eso y hablan solamente del Dios de amor, y la evangelización es muchas veces Jesús te ama y quiere ser tu amigo. Entonces, cuando alguien dice quiere ser tu amigo, bueno, ¿qué tal es Jesús? Bueno, buena onda ser amigo de Jesús, pero nada de Señor, de ni murió por mí, ni que yo estoy condenado, ni nada. El concepto de pecado. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eso también ocurre hoy día, ¿no es cierto? Teniendo más y mayor luz y revelación, teniendo toda la revelación en realidad, por lo tanto somos más responsables a la hora de predicar el verdadero evangelio. Así es. Estos discípulos, subiendo, dice, a Jerusalén, tomó a los 12 y solamente recuerden ustedes que no iban ellos solamente, ellos viajaban normalmente en caravana. Claro. Nadie se transportaba en el trayecto, específicamente ellos venían de la Galilea, ¿no es cierto? Y tenían que atravesar todo Samaria hacia el sur, hacia el sur, hacia Jerusalén, y ya sabemos la situación entre judíos y samaritanos, por lo tanto eran verdaderas caravanas que se protegían, se cuidaban, ¿no es cierto? Y el viaje duraba algunos días. Por eso dice Jesús lo llamó aparte, lo sacó de esta multitud que iban viajando y acompañando a Jesús. Ahora, lo importante e interesante del versículo 18, porque Jesús dice, aquí subimos a Jerusalén. Esa palabra, aquí, es una palabra en griego que denota absoluta resolitud, no sé cómo se puede decir, pero como que ya estaba resuelto. Jesús estaba decidido. Es una palabra que dice como, ojo, atención, vamos a Jerusalén. O sea, no es un quizá, no es una duda, no está preguntando Jesús. Está resuelto en ir a Jerusalén, dice. Y más encima, los discípulos escuchan esto y le dice todas las cosas malas que van a pasar. O sea, le dice, oye, nosotros vamos a ir para allá. Y yo voy a ser entregado, y yo voy a sufrir, y me van a condenar a muerte, y me van a entregar a los gentiles, y van a hacer escarnio conmigo, me van a azotar, y me van a crucificar. Pero yo al final, con esa misma, así tan resuelto, digamos, al final dice, y yo voy a resucitar al tercer día también. O sea, esa es la certeza. Más al tercer día resucitará. Claro. Entonces, bueno, es, como digo, es una información cruda, ¿ya? Porque obviamente el viaje a Jerusalén para el judío común y corriente, como lo eran los discípulos, era una situación de alegría, de júbilo, de gozo, la celebración de la Pascua, ¿no es cierto? El reencuentro muchas veces con familiares que vivían en otras zonas de Israel o incluso fuera de Israel. Por lo tanto, era un ambiente y un clima de festividad. Sin embargo, lo que está planteando Jesús aquí está lejos de ser una fiesta. Es terrible. Terrible. Y de hecho, en Marco, en el paralelo, Marcos 10:32, dice que los discípulos se asombraron y le seguían con miedo. Es decir,
Ellos conocían y sabían perfectamente el ambiente hostil que le estaba esperando. Tenían temor, obviamente, por sus vidas al escuchar estas palabras de Jesús, porque escucharon las palabras de lo que le iba a pasar a Jesús, pero ellos no sabían si iban a seguir con vida, digamos, o sea, qué es lo que me va a pasar a mí. Y aparte que una cosa es escuchar a Jesús decir las cosas y otra cosa es de verdad creer que van a suceder tal cual como Jesús la está planteando, digamos. Sumado eso a que todo esto va a tender a confundir más la mente de los discípulos, porque cuando Jesús entra en Jerusalén, que va a estar en el capítulo 21, que se le llama, ¿no es cierto?, culturalmente o tradicionalmente como la entrada triunfal a Jerusalén, vemos que la población en ese momento está volcada a recibir, ¿no es cierto?, a Jesús realmente como su Mesías. Hosana, claro. Bendito el que viene en nombre de Jesús. Nuevamente como este Mesías, como este león de Judá, digamos, que los va a librar del yugo viene, romano. En este momento va a entrar a producir los cambios y toda esta cosa. Entonces, si algo habían captado los discípulos con la entrada triunfal, ¿no es cierto?, se les disipa. Y entonces ellos quedan convencidos de que efectivamente Jesús entra con un propósito de establecer en ese momento el reino. Vamos a ir a una pausa musical y continuamos con este capítulo 20. Bien, regresamos de nuestra pausa musical y continuamos aquí en estos 3 versículos que nos han tenido ocupados en el buen sentido de la palabra para profundizar en lo que esto significaba en la vida de los discípulos, en la vida de Jesús y por supuesto también en la vida nuestra, tal como decía Andrés, la aplicación a nuestros días referente al propósito de la venida de Jesús, a la obra de Jesús y a la resurrección de Jesús. Entonces siguen siendo los mismos argumentos que nosotros compartimos con aquellos que no conocen al Señor. Jesús les establece claramente, según lo que nos relata aquí la tercera vez, pero tal como decía Andrés, probablemente lo había hecho muchas más veces. Recuerden ustedes que la Biblia registra algunos sucesos importantes de la vida de Jesús, lo suficiente para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero no está registrado todo lo que dijo o todo lo que hizo. Entonces, Carlito, es importante para todo cristiano tener muy claro que Jesucristo tenía pero perfecto conocimiento de los acontecimientos que iban a ocurrir, particularmente su muerte y resurrección. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lucas, uno de los paralelos también, Lucas 18, versículos 31 en adelante, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con el plan profético perfecto de Dios que estableció desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? La muerte de Jesús fue profetizada y ahora debo ir a cumplirla. Por eso estaba tan resuelto a ir a Jerusalén y a cumplir todas las cosas que había que hacer, fueran agradables o no fueran agradables, porque al final es el plan de Dios y es la voluntad de Dios la que se debe cumplir. Y esto nosotros lo vamos a leer desde el Génesis en adelante. Podemos leer, por ejemplo, en Génesis 3:21, que dice que Dios, antes de echar a Adán y Eva del jardín del Edén, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y eso significa nuevamente que la paga del pecado es muerte. Dios estableció una ley, y esa ley es que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, como ellos habían pecado, sacrificó a un animal indefenso, por así decir, absolutamente inocente, que no tenía nada que ver en el pecado de Adán y Eva. Lo tuvo que matar y con esas pieles los vistió. Y eso dio lugar a la representación de Jesucristo en todos estos sacrificios de animales que iban a venir de ahí en adelante para esperar a este Cordero de Dios, de ahí en adelante. Bueno, la forma de relacionarse con Dios del ser humano nunca ha dejado de estar mediada por el sacrificio. Ocurrió con Noé cuando sale el arca, ¿no es cierto? Ocurre con Abraham, ocurre con todo en la historia, y todo esto es previo al
nacimiento de Israel como nación, donde ya se instituye un culto, un rito que ya estaba ordenado y que cada cosa tenía un propósito que Jesús iba a cumplir. Y todas las culturas del mundo, Carlito, todas las culturas del mundo tienen este tema de sacrificar un animal para calmar al Dios X número tanto, etcétera, digamos. Pero eso ¿por qué? Porque todos venimos de Sem, Cam y Jafet, todos venimos de esta misma línea caída, todos sabíamos que el sistema que Dios estableció, el Dios de la Biblia, era que la paga del pecado es la muerte. Y tiene que ser la muerte de un inocente. Así es. Más adelante nos encontramos nosotros en Génesis 22, donde aparece esta historia que todos conocemos, que Dios le pide a Abraham llevar a su hijo Isaac a este monte que era el monte Moriah, ¿cierto? Y vemos ahí la historia de Jesucristo nuevamente representada, donde dice que para empezar se demoraron 3 días en llegar, lo mismo que 3 días y 3 noches, al tercer día resucitaré. 3 días se demoraron en llegar al monte Moriah, ¿cierto? Al igual que Jesucristo, aquí Isaac lleva la leña en su espalda, dice, al igual que Jesús llevando el madero en su espalda, ¿cierto? Llegan arriba del monte y Abraham está a punto de matar a su hijo, alguien que mucha gente, y yo también antes con desconocimiento decía, pero qué cosa más injusta, ¿cómo Dios le pide eso? Y lo que pasa es que Dios le dice, no lo mates, y aparece ahí este carnero, que aparece ahí, ¿cierto? Un carnero que estaba atrapado en un zarzal, dice la escritura. Génesis 22, hay que leerlo completo, digamos, es muy buena lectura. Y ese carnero es el que representa a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este carnero con un zarzal en sus cuernos, este Jesús con una corona de espinas en su cabeza, ¿cierto? Es impresionante el cumplimiento exacto de cada detalle. Exactamente. Es realmente impresionante. Y ahí Dios, ¿qué está diciendo? Está diciendo, oye, por tu pecado, por el pecado de tu hijo, no es necesario que tu hijo muera por el pecado. Yo voy a proveer. Y de hecho, Abraham nombró a ese monte, le puso Yahweh Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y de ahí en adelante la gente decía, ¿y dónde? ¿Cómo se llama ese monte? Jehová proveerá, Jehová proveerá. Y después la Biblia nos dice que el monte Moriah en realidad es donde se fundó Jerusalén y donde murió Jesucristo. Entonces, en el monte donde Jehová proveerá, Jehová proveyó entregando a su único hijo, a su hijo unigénito, la misma imagen de Isaac. De hecho, es tan impresionante que donde se levantó el templo en Jerusalén es exactamente el lugar donde iba a ocurrir este sacrificio, ¿no es cierto? Donde se levantó el templo de Salomón, y el lugar santísimo se ubicaba exactamente sobre o dentro del lugar santísimo. La roca quedó dentro del lugar santísimo, la roca donde iba a ser sacrificado Isaac. Eso, bueno, todos ahora sabemos que sobre eso está en la famosa mezquita del Cúpula de la Roca, ¿no es cierto? Una cúpula dorada que está en manos de los musulmanes. Pero ese lugar es exactamente el mismo lugar donde ya estaba todo profetizado. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo pero perfecto. ¿Cómo tenía que entrar Jesucristo? Lo que vamos a ver más adelante. Después en Salmo 2:2 se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, dice. En Zacarías 13:7 dice: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, dice. Y hay una serie, digamos, Zacarías 11:12 dice: Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. También fue exactamente el precio que arregló Judas con los fariseos. Salmo 22:16: Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Imagínate, eso fue
siglos antes de que existiese bueno, la los salmos crucifixión. son aproximadamente, claro, no había ni siquiera registro en ese entonces de este tipo de martirio. De martirio. No existía la crucifixión cuando se escribió el libro de Salmos, más o menos el año 1000 antes de Cristo, cuando estaba David, ¿cierto? Y aquí ya está diciendo que al Hijo de Dios le van a horadar sus manos y sus pies. Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Eso también, imagínense, ¿recuerdan ustedes la escena en la cruz que le quebraron las piernas a los que estaban crucificados a su lado para que finalmente no pudieran hacer el ejercicio de respirar ayudándose con las piernas? Pero en el caso de Jesús no fue necesario porque ya estaba muerto. Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Increíble. Salmo 69:28-29, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadece de mí y no lo hubo, y mis consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mira tú. Esto está escrito por lo menos 9 siglos antes de Cristo, de sí. Jesús. Salmo 22:1, algo pero increíble cuando Jesús está terminando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son exactamente las palabras que Jesús dijo en ese la momento. cruz. Exactamente. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Bueno, esta es una profecía que se va a cumplir en la época de la segunda mitad de la tribulación. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese es un mensaje para Israel, ¿cierto? Una palabra profética. En el caso de Salmos 16:10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a la resurrección de Jesucristo. Entonces todo esto es el grupo de profecías, y hay muchas más, hay cientos de profecías de Jesús. ¿Dónde tenía que nacer? La mamá tenía que ser virgen. Exacto. ¿De dónde? ¿En qué ciudad tenía que nacer? La lectura o el entendimiento que pudiera tener los fariseos de la época de Jesús al leer el pasaje de Isaías que habla de que efectivamente he aquí la virgen concebirá. O sea, piensa tú en la contradicción que tiene esa frase, he aquí la virgen concebirá. Entonces, son cosas que hoy día nosotros podemos analizar a la luz de toda una historia, pero efectivamente todo esto también de alguna manera suscitaba un desconocimiento de la persona de Jesús en todo orden. Tenían antecedentes, claro. Cuando Herodes pregunta ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y el profeta que está citando ahí a Miqueas. Y tú, Belén Efrata, pequeña la más pequeña de las comarcas, de ti saldrá el Salvador. Entonces, y los sacerdotes le responden correctamente. Le dicen, el profeta dice que en Belén de Judea. Exactamente. Entonces, este es el tema, Carlito. La Escritura nos dice el qué, el cómo, el cuándo, cómo iba a ser su madre, cómo iba a ser su nación, cómo iba a ser la ciudad donde iban a ser. Todas las cosas que tenía que padecer, cómo tenía que morir. En el caso de Isaías, cuando les recomendamos a todo esto que en lo posible lean Isaías capítulo 53. Es maravilloso las cosas que aparecen ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice 53. Versículo 1 en adelante, ¿cierto? O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de ti, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así es. El castigo sigue. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mira, lo mismo que pasó con los apóstoles en ese momento. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Impresionante. Esto nosotros lo leemos ahora en los 4 evangelios, y me recuerdo el evangelio de Marcos, donde el sumo sacerdote permanentemente le pregunta, bueno, no permanentemente, sino que el paso de testigos falsos, y Jesús no contestaba nada, y el sumo sacerdote se desespera y le hace la pregunta que finalmente, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y la respuesta de Jesús, Jesús responde solamente la pregunta correcta. No responde ni se defiende de las mentiras. El tema es sumamente profundo, porque nosotros estamos hoy día a muchos siglos después de estos eventos, pero lo impresionante del poder del Espíritu Santo que el Señor nos da para poder no solamente entender esto, sino que también vivirlo en el día a día en relación a lo que es nuestra propia salvación. Uno siempre piensa, y en el caso personal, en tanta gente en este mundo que, por ejemplo, ha puesto su fe en el Corán, que son los musulmanes, ¿no es cierto?, que son una mayoría gigantesca en el planeta. Mahoma, el Corán nunca dice dónde va a nacer Mahoma, quién va a ser cómo va a ser, dónde va esto, dónde va a morir, que no hay ningún relato que Mahoma haya cumplido. Un relato previo, profético, que dé fe, ¿no es cierto?, de que este hombre era un hombre de Dios. Claro. Entonces es terrible y por el contrario vemos esto, Carlito. Y vemos esto otro que se cumple, y que en el fondo, no solamente en el fondo, la superficie, de todas maneras, son hechos concretos, históricos. Mahoma no tiene una historia, ¿no es cierto?, previa que él vino a cumplir. Él fue un hombre común que se influenció, un filósofo, un militar, un hombre de Estado, pero nunca un hombre de Dios. Entonces eso es absolutamente gigante a la luz de esto. Entonces, Carlito, cuando Dios dice y nos da la instrucción que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, dice también, ¿cierto? Ahí es súper importante destacar que dice con toda tu mente. Sí. Porque el Señor no nos pide fe ciega. No, esa es una mentira. Esto que estamos del leyendo, catolicismo romano. Esto que estamos leyendo es para eliminar toda duda. Tu fe tiene que ser colocada sobre cosas prácticas. Aquí hemos dado un listado breve de todos los versículos que respaldan que la venida de Jesús estaba absolutamente profetizada. Es algo absolutamente sobrenatural. ¿Cómo tú puedes explicar que una persona nació hace 2000 años atrás y cumplió con cientos de profecías que se habían escrito a lo largo de 1500 años? Exactamente. Hay un ejercicio estadístico que no lo recuerdo bien en este momento, pero creo que la imposibilidad estadística de que Jesús cumpliera solamente tres profecías, la imposibilidad era altísima. O sea, era tan alta la imposibilidad que se transformaba definitivamente en no posible. Entonces, este mensaje es para nosotros, Carlito. Lógico. Ahora debemos estar tranquilos en que nuestra fe, nuestra fe está colocada sobre algo fuerte, una roca, algo que no se mueve. O sea, no solamente yo tengo fe porque tengo que dar un salto de fe no, pero aquí hay historiografía, hay textos, hay miles y miles de copias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que demuestran que Jesús cumplió todo esto miles de años después de que fueron escritas las cosas. Exacto. O sea, no es como que él cumplió y después se escribieron. No. Hay miles de textos y datados. Palabras específicas, ni siquiera. O sea, las palabras que dijo estaban escritas de antes. Entonces, yo, tuve el privilegio de estar, porque es muy difícil, no el privilegio por estar en la mezquita propiamente tal, porque eso no tiene nada de privilegio, pero sí en el lugar donde estaba el templo, con un arqueólogo israelí
que odia a Jesús. ¿Ya? Para él Jesús, nada. Sin embargo, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de ver la historia. La parte intelectual. La parte histórica, y de no negar y de mostrarme exactamente por dónde caminó Jesús, cuál era la calle donde estaban los puestos antes de llegar a la entrada del templo. Fue una vez que pudimos subir al monte del templo, que está en manos de los musulmanes, pero cada cierto tiempo dan permisos, ¿no es cierto?, para hacer algunas expediciones arqueológicas. Yo tuve el privilegio de participar de eso y estar exactamente en esos lugares, y son las mismas piedras y tienen una serie de estudios y de una serie de tecnología, ¿no es cierto? Ellos entramos nosotros protegidos por una guardia militar, y los musulmanes que estaban ahí nos insultaron, tiraron piedra y toda la cosa, porque es habitual. O sea, un judío que entra ahí es como que invade, no como, o sea, de hecho invade un lugar netamente sagrado. Pero este hombre, ¿no es cierto?, ratificaba cada una de las, a lo menos de lo que vimos, de los relatos del Nuevo Testamento. Ahí mismo, en el lugar de los hechos. Lo impresionante era que él no cree en Jesús, pero no cree en Jesús como Salvador ni el Mesías. Él no puede borrarlo de la historia. Pero y créame que han tratado. Por supuesto. Más los judíos que cualquier otra raza. Si hoy día, ¿no es cierto?, a mí se me ocurrió decir en el mismo muro de los lamentos en el nombre de Jesús y casi me matan. Estaba orando. Entonces, es una cosa terrible. Pero para nosotros como cristianos es fantástico, porque en el fondo usted no tiene que tener fe ciega. Lea la Biblia. La Biblia en sí le va a demostrar a usted que su fe está colocada sobre algo que es verdad. Alguien dijo en algún momento que la muerte y la resurrección de Jesús era la hebra escarlata que está entretejida a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de este sacrificio, de lo que tenía que pasar, de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa escena tan hermosa de Jesús cuando nace, del pesebre y todas esas cosas, digamos, son muy bonitas, pero la realidad es que Dios Padre entregó a su Hijo, a Dios Hijo, que por lo demás para ser sacrificado. Era el único precio que él iba a aceptar. Para ser sacrificado. Y lo entregó, pero feliz. Lo entregó feliz de tal manera que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1:29, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice que estos pastores vieron a los ángeles, se asustaron, y el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas, es decir, noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gran gozo. Por fin llegó la solución para quitar el pecado del mundo. Todas las almas que habían existido de ahí para atrás estaban, incluso aquellas que estaban con Dios, aquellos justos, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos ellos no podían estar ante la presencia del Señor. Estaban en un lugar que Dios nombra y le dice el seno de Abraham, pero no podían estar ante la presencia del Señor. Estaban ahí parados, atascados, por así decirlo. Exactamente. Y aquí por fin llegó la solución, por fin llegó. Así que alegrado y estar pero con gozo. Bueno, vamos a la última pausa musical y regresamos ya para despedir el programa. Bien, bueno, llegamos al final del capítulo de hoy. La verdad que en 3 versículos estuvimos la hora completa, y es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos permite navegar, usando un término moderno, en estas profundidades maravillosas que la Escritura nos provee. Así que, como siempre dice mi hermano Andrés, le animamos a que usted siga la lectura, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, su fe, si es un hijo, una hija de Dios, tenga la paz de Dios, de que lo que usted está creyendo es la verdad, Así es que queremos bendecir su vida y darle las gracias, como siempre, por su sintonía, y nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Así es, muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga.